Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a la segunda conferencia de este ciclo de conferencias titulado Gasto Público y Economía Social, Perspectivas para generar crecimiento económico y bienestar social. En este evento se realiza gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, así como al posgrado en estudios sociales, específicamente a la línea de economía social. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a la coordinadora, la doctora Hortensia Moreno, por todo el apoyo para realizar este evento, así como a los maestros Ricardo Reyes y Roberto Castillo por todo su apoyo en la logística del mismo. El día de hoy nos acompaña el doctor Edson Valdés Iglesias, este, quien nos va a presentar una investigación de su autoría. Pero bueno, antes de pasarle la palabra y que les cuente más acerca de esta investigación, les comento una breve semblanza. Él es docente en la Universidad Veracruzana, en donde colabora en la formación de recursos humanos, tanto dirigiendo trabajos de titulación como impartiendo clases en la licenciatura de Economía y en la maestría de Economía Ambiental y Ecología, la cual se encuentra en el registro de los posgrados de calidad del CONACYT. Edson hizo su doctorado y su maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciencias Económicas. Entre sus principales logros se encuentra que su tesis fue premiada con la mención académica por su contribución al bienestar social en el año de 2021. Sus principales áreas de investigación son la política fiscal y la política monetaria aplicada a los ciclos económicos. Ha publicado diversas investigaciones en en revistas en el índice del CONACYT, incluyendo dos que se encuentran en el índice de Scopus. También ha participado en entrevistas en diversos medios masivos de comunicación, como Mega Noticias, y la revista Expansión. Además, pues ha colaborado en organizaciones, organizando eventos para asociaciones civiles y bibliotecas públicas con el objetivo de difundir la ciencia para el público juvenil. Pues dicho esto, le paso la palabra al doctor Edson y pues muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, doctor Christopher. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentar esta investigación. Antes que nada, agradezco al posgrado, digamos, al posgrado y la línea de Economía Social por permitirme presentar este trabajo. Bueno, antes que nada, digamos, les voy a platicar un poquito sobre la estructura de el trabajo o la manera en que la voy a presentar para tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Bueno, en primer lugar, por qué son importantes los sistemas de alerta temprano o por qué serían importantes para un interés social? Bueno, en primer lugar, porque un sistema de alerta temprano, como el nombre lo indica, nos permite o nos da una idea de una posible crisis o alguna disrupción que pueda haber en la economía. Permítanme. Ahí está. Bueno, ¿cómo está es planteada la estructura de esta plática? Primero vamos a hablar un poquito de la naturaleza de las crisis financieras y cambiarias. Voy a hacer una breve revisión de la literatura de crisis cambiarias, que es específicamente sobre lo que vamos a hablar, algunas experiencias sobre su detección y las metodologías que, de acuerdo a la literatura, utilizo para contrastar en el caso de México y la evidencia empírica que se obtuvo para este país. Bueno, en primer lugar, las crisis financieras, como difieren, digamos, la naturaleza de una crisis per se difiere entre ellas, digamos, las crisis que se vieron en Europa, en Asia o en América Latina, podemos decir que los detonantes de cada una de ellas son distintos. Por ende, podríamos seguir una clasificación que existe o que se ha hecho. Primero, la idea de las crisis cambiarias. Digamos, en ese caso pongo algunas referencias o algunos trabajos seminales sobre la idea de las crisis cambiarias. De hecho, uno de los trabajos del que casi toda la literatura y todos los que hemos estudiado esto partimos es el de Kaminsky et al. De 1998, que es un trabajo para Fondo Monetario Internacional y es el primero que nos da una noción de qué es una crisis cambiaria.
Después tenemos la idea de las crisis bancarias, digamos, bancarias en el sentido de la banca comercial, o sea, nada, no tiene nada que ver con la banca, ni banca de desarrollo, ni alguna cuestión gubernamental. Las crisis de deuda soberana, que son las que están asociadas a los gobiernos de los países. Y de esto, digamos, podríamos decir que Kaminsky y Reinhardt definen lo que se llama crisis gemela. ¿Qué es una crisis gemela? Cuando alguna de las tres crisis que estamos catalogando en términos financieros se dan en un mismo periodo. O sea, lo interesante de los sistemas de alerta temprana es que podemos tener más de un tipo de crisis en una economía en un mismo periodo de tiempo. O sea, que, digamos, las crisis gemelas es que puede haber un evento de una crisis cambiaria con crisis de deuda, como pasó en México en los noventas. O sea, podemos tener una crisis bancaria con crisis cambiaria y de deuda, que sería la triple crisis y sería lo que Reinhardt y Rogoff llaman como que lo más complicado que puede pasar en una economía. Un ejemplo sería el caso de Argentina. Siempre, o sea, sería el que podríamos catalogar como la idea de una triple crisis, ¿no? Ahora, antes de empezar digamos, a seguir esta charla, me gustaría definir exactamente qué entendemos por crisis cambiaria. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de crisis cambiaria, se desprende de la misma idea de una crisis financiera. O sea, ¿qué significa esto? Que a grosso modo vamos a suponer, o sea, que una crisis financiera puede tener tres aristas, digamos, bajo esta idea de los sistemas de alerta temprana, que puede ser la cambiaria, la de deuda soberana o la bancaria. Y esas tres, o una de ellas, desemboca en una crisis financiera, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por crisis bancaria? Bueno, en primer lugar, toda crisis cambiaria tiene que ver con ataques especulativos a alguna moneda. Bueno, cuando estamos hablando de tipo de cambio fijo, supondríamos que existe una devaluación cuando tenemos un ataque especulativo a un sistema de tipo de cambio flexible o de flotación sucia, como es el caso que usa nuestro país, el que usa México, podríamos hablar de fuertes depreciaciones y obliga a las autoridades a intervenir para defender a la moneda. O sea, ¿en qué sentido? ¿A qué voy con esto? Bueno, el accionar, aquí lo interesante es que cuando nosotros hablamos de obliga a las autoridades, vamos a entender, bueno, que en el caso de México, como la autoridad que controla, digamos, la entrada, las operaciones de mercado abierto, en el caso, por ejemplo, del tipo de cambio del dólar, es el Banco Central, es el que tendría que intervenir. En nuestro caso y en el caso específico de México, el Banco Central no interviene por la crisis per se, por la crisis cambiaria. O sea, él interviene por los problemas que se pueden suscitar en términos de variaciones en la inflación, digamos, porque el único mandato que tiene el Banco Central es mantener la estabilidad de los precios, pero el hecho de que haya una crisis cambiaria indirectamente afecta a los niveles de precios. Ahora, ya teniendo un poquito claro o tener claro qué significa una crisis cambiaria, nosotros podríamos decir que, de acuerdo a la literatura, existen tres generaciones de modelos de crisis cambiarias. Digamos, los primeros, digamos, que fueron hasta los 70s y 80s, fueron los modelos que se centraron en la idea de las presiones a las reservas internacionales de los gobiernos y encontraron evidencia de que los capitales presionaban a los tipos de cambio, o sea, atacando las reservas y obligando a los bancos centrales a utilizar las reservas como una medida de apalancamiento. Ahora, ¿en qué difieren los de primera, de segunda generación? Bueno, los de segunda generación se centraron y no solo tratar de prever el accionar del gobierno, sino también cómo las expectativas de los agentes económicos pueden generar crisis cambiarias. O sea, ellos lo que suponen es que cuando los agentes económicos tienen expectativas
de que el Banco Central va a cortar la tasa de interés, o sea, por su política monetaria, bueno, igual regresando a México, digamos, nosotros tenemos una tasa de interés que fija el Banco Central y se va a ir moviendo en función, digamos, a qué tanto se aleja el nivel de inflación de la inflación objetivo. Y los modelos de segunda generación se centraron en ver cómo las expectativas de los agentes pueden hacer que los bancos centrales tomen decisiones, digamos, por cómo están funcionando los agentes. Y segunda, digamos, las decisiones, o sea, la idea de las expectativas que generan los agentes, digamos, lo que hacen es apostar, literal, porque lo que están haciendo es especular, a que un tipo de cambio se va a apreciar o va a depreciar, y lo que hacen es, digamos, forzar a que los bancos centrales tengan que utilizar las reservas, ¿no? Y, digamos, ellos incluyen la idea de las expectativas de los agentes. Y ahora, una tercera generación, digamos, si voy a referir una tercera generación, mucha gente me diría, bueno, y de la tercera generación hacia adelante no hay. Sí, sí hay. De hecho, los catalogan tradicionalmente como primera, segunda y tercera generación, porque a partir de la tercera generación, digamos que es un trabajo seminal de Krugman en 1999, se han desprendido todos los trabajos de la medición de las crisis cambiarias y digamos, ahí Krugman lo que incluye o lo que él dice que ninguno de los modelos había incluido es los balances de las firmas. O sea, él se da cuenta que los balances de las firmas pueden motivar a los inversores a invertir o no invertir en un país y con eso cambiar las expectativas sobre el tipo de cambio. La segunda cosa es un problema que, bueno, en el caso de México no se da, que es el colapso de la confianza de los agentes. ¿En qué sentido? Que colapse la confianza o la credibilidad del Banco Central a tomar decisiones para tratar de contrarrestar una crisis. Y bueno, y una tercera es la que refieren que tiene que ver con la dificultad de realizar una transacción. O sea, el hecho de que digamos, hay países o hay países que su interconexión en términos de hacer transferencias no es tan eficiente como otros, también genera problemas de crisis cambiarias. Ahora, después de, digamos, hablar brevemente de esta revisión de la literatura o de la literatura sobre las crisis cambiarias, digamos, voy a hablar un poquito de las experiencias sobre la detección, digamos, y aquí pongo algo que ya les había comentado, que los modelos de primera y segunda generación en general, digamos, fueron bastante buenos para predecir las crisis cambiarias de los 70s y de los 80s. En este caso, hay trabajos de Krugman, de Eyring, de Floyd, de Krasser, donde ellos encuentran que estos modelos, o sea, la propuesta de este tipo de modelos sí funcionaba para predecir las crisis cambiarias. Sin embargo, a partir, digamos, de los 2000 hacia adelante, una de las cosas que empezó a relucir o a aparecer en una manera de tratar de detectar las crisis cambiarias fue, en primer lugar, que había algunos gobiernos, digamos, casi la mayoría de países en vías de desarrollo que no tenían disciplina fiscal ni monetaria. La idea de Krugman de los balances de las empresas, la idea de la vulnerabilidad al pánico financiero, o sea, la idea del riesgo moral, decisiones accidentadas, ¿en qué sentido? O sea, decisiones de política económica que eran tomadas de manera hasta cierto punto irracional y lo que hacían era presionar o atraer la especulación hacia los tipos de cambio. Y bueno, otra cosa que volvió a saltar fue la deuda soberana. Digamos, en el caso de Dagut, en 2017 encontró evidencia sobre eso. Ahora, ya que hablamos de esto, podemos definir qué es un sistema de alerta temprano. Bueno, un sistema de alerta temprano lo que te va a decir es que de acuerdo al comportamiento o la evolución o coevolución de algunas variables macroeconómicas, tú puedes predecir cuándo se va a dar un ataque especulativo a un tipo de cambio. En este sentido, Frankel y Saravelos, en 2012, hicieron digamos, podríamos decir, una clasificación de los sistemas de alerta temprana en términos de cómo funcionan.
Digamos, por un lado, lo hicieron por el lado de las variables de tipo dependiente limitada, o sea, mínimos cuadrados ordinarios, logit, probit, logit ordenado, probit ordenado, o sea, todo lo que tiene que ver con variables de tipo DOMI. Otro enfoque que existe es el enfoque no paramétrico de indicadores. O sea, este tipo de enfoques funcionan a partir de umbrales. O sea, se define, digamos así, se define un espacio donde pueden cohabitar las variables y pueden estar oscilando. En el momento que se están alejando de ese umbral o se salen del umbral, podríamos decir que están mandando una señal de alerta a la economía. Otra idea que tiene que ver un poquito más con la postura del Fondo Monetario Internacional para distinguir las crisis es lo que se llama de un análisis cualitativo y cuantitativo, que lo que hacen es estudiar para distintos países los comportamientos de algunas variables macroeconómicas y cuál fue su desenvolvimiento cuando se dio la crisis. Digamos, de ahí sale digamos, el cuarto o los cuatro siguientes modelos, que son todos los modelos que tienen que ver con árboles binarios recursivos, redes neuronales, algoritmos genéticos, los modelos de Markov switching o de cambio de régimen, modelos de aprendizaje supervisado y todo lo que tiene que ver con modelos que hasta cierto punto son no paramétricos en algunos casos, pero son de aprendizaje supervisado. Ahora, ¿por qué es ¿por qué es importante hablar de los métodos? Bueno, porque uno de los problemas de los sistemas de alerta temprana es que tienen que tratar de predecir o darte información sobre una posible crisis, ¿no? Entonces, en este caso, SEBIN en 2014 probó para 108 economías a nivel mundial que los que tenían mejor comportamiento para hacer las predicciones eran todos los métodos de aprendizaje supervisado, como son las redes neuronales, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y, digamos, a partir de esto, digamos, es que nosotros, bueno, yo decido qué modelos tomar para contrastar y ver cuál de los dos es más efectivo para el caso de México. Ahora, en este caso, en la lámina que les presento ahorita, lo que les estoy presentando es un poco de la revisión de la literatura más reciente. O sea, estamos hablando de trabajos que se han hecho de 2015, de 2014 hacia acá. Digamos, por ejemplo, el primero de Kulmarni, para 17 economías emergentes, encuentran que M2, las reservas internacionales, y el crecimiento de las exportaciones como las sobrevaluaciones del tipo de cambio real son claves para predecir una crisis cambiaria. En el caso de SAO 2014 dice que también tiene que ver, o sea, va a variar dependiendo del tipo de cambio, si es un tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. Nakatami señala que puede haber shocks de productividad, el índice riesgo país puede desencadenar momentos de crisis. Du calcula el IPS, que es el índice de presiones especulativas, y él lo hace a través de la vía los modelos de cambio de régimen, que son los modelos de Markov switching. Ahora, obviamente, recientemente está Ramley que usa SVM, que son modelos de máquinas de soporte vectorial. Alminos en 2019 y 2021 hacen una evaluación y comparan los modelos tradicionales, digamos, como Logit, Probit y demás, contra digamos, toda una batería de modelos de aprendizaje no supervisado. Ahora, de acuerdo a esto, y de acuerdo a la literatura que se revisó, lo que hacemos es tomar dos de las metodologías que se han usado más recientemente para contrastar o para tratar de predecir las crisis cambiarias. En este caso, por un lado, usamos los modelos de Markov switching. Bueno, la gente que está familiarizada con el uso de modelos de series de tiempo sabrá que los modelos de Markov switching lo que hacen es, primero, en un primer momento, capturan la dinámica de alguna variable y lo que va a hacer es calcular la probabilidad de un cambio de régimen. O sea, ¿qué significa un cambio de régimen?
En este caso, digamos, en un primer momento, cuando hablamos de un índice de presiones especulativas, suponemos que tiene dos posibilidades, o sea, o no hay, o sea, no existe la crisis cambiaria o existe, por lo tanto, es una variable hasta cierto punto DOMI que toma valores de 0 y 1 y como tiene ese comportamiento, ese sistema de alerta temprana en específico, el Markov switching me permite sacar los ciclos y medir los umbrales de sincronización entre ellos. Obviamente, ¿cuál es la idea de Markov switching? Yo les pongo ahí la ecuación para más o menos familiarizarlos, pero al fin y al cabo esto es un proceso estocástico muy noble, que es una cadena de Markov. La cadena de Markov tiene la propiedad de depender de ella misma en el periodo t-1, o sea, pues digamos, es un modelo de probabilidad discreto con un proceso de tipo de Markov y por lo tanto lo que vamos a hacer es tratar de obtener la probabilidad de que yo me encuentre, digámoslo así, ¿cuál es la probabilidad de que si yo me encuentro en crisis hoy, mañana vuelva a estar o salga de ella? Digamos, esa es la idea de un Markov switching, ¿no? Digamos, se ve más sofisticado en las ecuaciones que la realidad de lo que hace, ¿no? El segundo método que voy a usar para contrastar es una idea un poquito más sofisticada. La segunda cosa que voy a usar es algo que se llama máquinas de soporte vectorial o Support Vector Machine, por sus siglas SVM, que recordarán que en algunas diapositivas más atrás puse esas siglas de SVM. Bueno, ¿cuál es la idea en este caso les estoy poniendo dos ecuaciones de referencia que tienen que ver con los modelos de soporte vectorial, pero les voy a tratar de hacer una explicación no tan sofisticada para que nos quede claro. Bueno, ¿qué hace una máquina de soporte vectorial? Primero, las máquinas de soporte vectorial lo que hacen es este, clasificar, o sea, digámoslo así. Tú tienes un conjunto de puntos, digamos, y cada punto indica crisis o no crisis, ¿no? O sea, la idea es esta, tú tienes una bolsa muy grande, dentro de la bolsa echaste puntitos, echaste pelotas de color rojo y color negro. Las de color rojo significan crisis, la de color negro significan que no hay crisis y las echas dentro de una bola, digamos, dentro de una bolsa. Ahora, lo que hace las máquinas de soporte vectorial es, de acuerdo a algunas variables que metes de control para tratar de explicar su desempeño, empiezan a generar hiperplanos. O sea, bueno, en palabras más simples, generan hojas. Es como si generaras una hoja y pones una hoja y encima de la hoja tienes un ejemplo, una pelota roja y abajo una negra. Lo que está haciendo esa hoja, ese hiperplano, es clasificar los eventos que suceden. Obviamente yo pongo en este caso, en la diapositiva, estoy poniendo, digamos, una referencia muy común para el caso de las máquinas de soporte vectorial, que es el trabajo de Cortés y Banach, donde ellos dicen que el problema es minimizar la norma de esa matriz W más una medida de holgura. ¿Qué es esa medida de holgura? O sea, esa C que aparece. Bueno, esa C es una medida de penalización que tú la vas a meter para ver qué tan bueno o malo es el modelo. Está sujeto a las dos restricciones y bueno, digamos, si hacemos ahí un poquito de álgebra, de las condiciones primales, yo puedo obtener el modelo dual o la función de doble objetivo que está abajo. Bueno, ¿por qué pongo solo estas dos? Porque estas dos me sirven para explicar la idea básica. En la función de abajo de la función de maximización, que también es un problema con doble objetivo, donde la restricción es que alfa i tiene que estar entre 0 y el término de penalización y que la suma de yi por las alfas es igual a 0. Hay algo bien importante. Esa xi y xj que están dentro de los corchetes con las phis mayúsculas, eso es algo que se le conoce en las máquinas de soporte vectorial como kernel. ¿Qué es el kernel? Bueno, el kernel lo que va a hacer es definirnos, cuando yo haga la clasificación, qué tipo de función voy a usar para clasificar. O sea, por ejemplo, si yo uso la idea de un hiperplano
tradicional de por ejemplo, un hiperplano tradicional que me dé un plano, una hoja, uso un kernel lineal, o sea, un kernel en R3 que genera una hoja. Por ejemplo, si yo puedo usar un kernel de forma polinómica, que empiece, por ejemplo, uno cúbico, que te haga ondas, o puedo usar un kernel radial, ¿no? Gaussiano, que genere como una especie de cono o cosas así. O sea, eso lo que nos va a indicar es qué tipo de hiperplanos voy a generar para clasificar. Y eso es bien importante porque la ventaja de estos métodos es que no todos los problemas que resuelven son lineales. O sea, puedes resolver cosas que no se agrupan de manera lineal. O sea, digamos, es una de las ventajas que tiene. Ahora, después de esto, pues, bueno, ya después de darles una breve explicación de cómo funcionan las máquinas de soporte vectorial, que podría decirles que es como el inicio, o sea, o el método más básico antes de empezar con todo lo que tiene que ver con aprendizaje supervisado, como lo es perceptrón, redes neuronales artificiales y demás cosas. Primero, vamos a hacer, digamos, vamos a contrastar dos cosas. La primera es, como yo les comentaba, el trabajo de Kaminsky es uno de los referentes porque es el que define qué vamos a entender como crisis cambiaria, y él define el índice de presiones especulativas, el ISP. Se va a construir, o sea, lo construimos con las variaciones del tipo de cambio, más las variaciones de la tasa de interés, menos las variaciones de las reservas internacionales. Obviamente todo eso son variaciones en logaritmo, por ende aproximadamente es una tasa de crecimiento. Y Kaminsky nos propone dos ideas. Nos propone que va a haber crisis si este ISP que nosotros calculamos es mayor que la media completa del periodo más K por su desviación estándar. Ahora, y en cualquier otro caso va a ser cero. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es el valor de K, digamos, porque de hecho hay una gran discusión de si el valor de K es igual a 1, es igual a 1.5, es igual a 2, ¿no? O sea, para definir por qué, porque ese K te va a dar el umbral de qué tanto, o sea, o sea, qué tan volátil son los mercados o qué poco volátiles son para tratar de medirlos. Bueno, en este caso, en la parte de abajo, en el primer cuadro, les presento un comparativo del IGAI, el Índice Global de Actividad Económica para México. ¿Por qué uso IGAI? Bueno, porque una de las ventajas que tiene estos tipos de modelos, bueno, y una de las ventajas y una de las cosas necesarias para este tipo de modelos, necesitan un cúmulo de información muy grande. Por ende, opté por trabajar con las variables en términos mensuales. Bueno, en el caso de Markov Switching se toma el periodo de 1996 a 2022, y para el caso de máquinas de soporte vectorial, igual de 1993 a febrero de 2024, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Bueno, pues me da la duración media de una crisis del tipo de cambio. O sea, digamos, tenemos aquí información, digamos, estadísticas descriptivas de los periodos de crisis y periodos de recuperación. O sea, vamos a entender a crisis cuando el ISP, o sea, hubo una crisis económica, y recuperaciones todos los demás periodos en que no, o sea, viéndolo como la idea de un ciclo. Digamos, damos cuenta que en términos de crisis son más amplias las crisis para el tipo de cambio que sus recuperaciones. En el caso del IGAE, son más grandes las recuperaciones en meses del IGAE que es en los periodos que estuvo en crisis. Y bueno, el índice de presiones especulativas en general, de acuerdo al método digamos, que tiene que ver con Markov Switching, estuvo en mayor medida en recuperación, o sea que no había crisis. Digamos, presentó desviación estándar, componentes y kurtosis. Ahora, para verlo gráficamente, digamos, porque para que nos dé una idea de cómo se ve esto, a continuación les presento primero la primera gráfica que tiene que ver con el componente cíclico del tipo de cambio, que es la que está digamos, en puntitos. Después, las otras dos líneas que se presentan, que son los estados de crisis,
registrados. Digamos, en línea negra es las crisis que vivió el tipo de cambio. O sea, por Markov switching se calculó la crisis. O sea, se descompone la serie para sacar lo componente cíclico y obtenemos los periodos de crisis y recuperaciones. Y se hace lo mismo para el índice de presiones especulativas. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos que, por ejemplo, en febrero de 2008 el ISP sí logró anticiparse, que es esta parte donde está aquí en gris, sí logró anticiparse a la crisis de febrero de 2008. O sea, realmente el método de Markov switching sí encontró en ese momento, o sea, sí encuentra cuando, digamos, sí precede a la crisis, pero encontramos que después ya no. O sea, o sea, digamos, no funcionó para tratar de funcionar, digamos, para ser un sistema de alerta temprana. O sea, solo logró identificar esto y la de 2020, que es la de aquí, 2020 y 2008, pero los demás periodos donde ha habido crisis, por ejemplo, como la que fue entre 2001 y 2003, todos esos periodos no los logró identificar. Bueno, este es el caso para el tipo de cambio. Este es el caso para la actividad económica global, que es el componente cíclico del IGAI, y encontramos que solo en 2008 y 2020 logró identificar el ISP, o sea, la probabilidad de crisis, que está aquí, esta línea gris ahí muy tenue que se ve, está antes del inicio de crisis. O sea, podríamos decir que en esos dos momentos que fueron crisis económicas muy grandes, digamos, las señales que envió el ISP lograron capturarlos, pero en de 2001 a 2003 no, o sea, digamos, no la precede. Por lo tanto, encontramos que si bien para el caso de crisis económicas muy grandes sí logra identificarlas, para otros periodos que no fueron como la crisis de 2008 o la de 2020 suscitada por el COVID, no logró identificarlo. Entonces, pasamos a contrastarlo con el siguiente método, que es el método de máquinas de soporte vectorial. Y para volverlo un poquito más interesante, lo que hacemos es usar al ISP, pero construimos algo, digamos, una medición que se le llama vulnerabilidad al sector externo, que fue propuesta por Arrenza en 2001, y lo que hace es clasificar las posibilidades de las crisis cambiarias no en dos, o sea, si hay o no hay, sino que nos dice no hay, existe alta fragilidad o vulnerabilidad y estás en crisis. O sea, lo que vamos a hacer es clasificar en tres momentos este, las crisis cambiarias y una ventaja que da las máquinas de soporte vectorial, nos permiten utilizar la cantidad de variables que tú quieras para tratar de predecir el comportamiento de la variable, digamos, la variable de vulnerabilidad financiera. En este caso, de acuerdo a la literatura que se revisó, usamos los datos mensuales del crédito interno, de las reservas internacionales, la inflación, el precio del petróleo de la mezcla WTI, el tipo de cambio fix promedio mensual y la tasa de interés. Obviamente aquí usamos la tasa de interés de los CETES a 28 días. Todos los datos que se usaron para este modelo fueron normalizados porque una de las cuestiones que se necesita cuidar para los modelos de máquinas de soporte vectorial es que todo esté en una misma escala, porque si no, se tiende o puede sobreponderar las cosas. Y bueno, de esto, digamos, podemos señalar que se detectaron 16 meses o momentos donde hubo crisis por excesiva vulnerabilidad, 22 con una vulnerabilidad del sector externo o alta fragilidad, y en 299 meses no ocurrió nada. Ahora, en este cuadro les presento
En este cuadro les presento los resultados de los meses que se identificaron. Digamos, todos los meses que ustedes no ven en estos dos cuadros es que no pasó nada. Son los 299 meses donde no hubo crisis cambiaria, pero en este caso tenemos los dos momentos. En los momentos de fragilidad, que se vio fragilidad, digamos, o vulnerabilidad al sector externo de la economía mexicana, es la primera columna, que sería el caso intermedio, y el siguiente, que es los momentos de crisis cambiaria que vivió nuestro país. Y que encontramos que todos esos puntos, todos esos meses que logró identificar el modelo, o sea, bueno, que identificamos, bueno, esto no ha identificado, que se lograron identificar de acuerdo al criterio que puse anteriormente, suenan coherentes, o sea, o son coherentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros sabemos por la cuestión de COVID, el mayor golpe que le pegó al tipo de cambio se dio en marzo de 2020. En abril seguimos teniendo un problema, pero ya no era un problema de crisis, porque no inició ahí la crisis. Lo que teníamos era un periodo de vulnerabilidad y son los dos momentos que identifica. Obviamente, de abril de 2020 a febrero de 2024 no encontramos, no hay, de acuerdo a los datos, ni fragilidad ni crisis. Y bueno, y creo que eso es algo de esperarse porque vemos que tenemos un tipo de cambio altamente apreciado en los últimos meses. Ahora, aquí pongo los resultados de las validaciones de los distintos kernel, pero antes de hablar de la validación les voy a explicar a grosso modo, empíricamente qué se hace. Bueno, lo que se hizo fue tomar el 70% de los datos, o sea, que fueron aproximadamente como 219 observaciones, 220 observaciones aproximadamente. Con esas 220 observaciones, usamos los tres tipos de kernel que son tradicionales para usar los modelos de máquinas de soporte vectorial y dejamos que el algoritmo aprendiera. Después que el algoritmo aprende, usamos ese algoritmo para predecir el otro 30% de la base de datos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que lo que hice es que de los 337 datos, yo le di al algoritmo 222 para que aprendiera. Y con eso que aprendió de esos 222, de acuerdo a las variables que usamos de control, que es el tipo de K, que es el precio del petróleo, las reservas internacionales, la tasa de interés, este, el crédito interno en la economía, a partir de esas variables y los comportamientos de esas variables, que me predijera qué iba a pasar en los otros 115 meses. O sea, porque eso es lo que hacen estos algoritmos. Por eso se les llama algoritmos de aprendizaje supervisado. Tú les das un periodo de tiempo, con ese periodo aprenden, y el siguiente periodo, o sea, digamos, lo que tú no les diste para aprender, lo que haces es usar lo que aprendió para que trate de predecir en ese periodo y de eso comparar lo que se observó contra lo que predice el modelo. Digamos, esa es la idea. Ahora, en el caso, por ejemplo, del kernel lineal, digamos, una de las cuestiones más interesantes que hay es cómo determiné ese 15, ¿no? Porque ven que pongo ahí un costo que dice 15. Y bueno, muchos preguntan, ¿no? Pues, ¿por qué no le pusiste 10 o por qué no le pusiste 1? Bueno, ese 15 sale de un método de cross-validation, o sea, de validación cruzada sobre el kernel lineal. Y lo que hacemos es pasar el kernel, ese kernel lineal, con una infinidad de costos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100, lo empiezas a pasar y a partir de eso te da o sea, eliges el modelo que minimiza el error dentro de todos los posibles del valor del costo. O sea, que ese 15 para el modelo lineal es el que tiene menor error de todos los costos que pudiste haber usado para el kernel lineal. Eso se hace igual para el polinómico, o sea, se probó con polinomios de grado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con costos de 1 hasta 100. Y de todos, el más óptimo fue un polinómico de grado 3 con costo 15
Y el siguiente kernel es el kernel radial, que es el kernel gaussiano. Igual se hizo la misma validación con los valores de gamma de 0.01 hasta 50, si no me falla la memoria, y el C con valores de 1 hasta 100. Igual se hace la cross validation y de todos el que mostró mejor desempeño fue gamma igual a 0.01 y el costo igual a 15. Ahora, del primer cuadro, ¿qué tenemos? Bueno, el primer cuadro, en el primer cuadro, lo que tenemos son, permítanme. En el primer cuadro lo que tenemos es la precisión, el accuracy de los modelos. Se darán cuenta, o sea, se darán cuenta que el que mostró un mejor desempeño en predecir crisis, vulnerabilidad o que no pasó nada fue el modelo radial con un 94.78% de precisión. Abajo, al 95% de confianza, nos muestra el porcentaje. Y el valor de, digamos, tenemos NIR, que es una medida de no información que se vio, que no se vio, que no detectó. Y digamos, de esto, lo relevante, podríamos decir, es que el desempeño, que mostró un muy buen desempeño, o sea que si lo trasladáramos a números, de cada 100 predicciones que hizo, 94 fueron correctas. O sea que podríamos decir que el algoritmo aprendió bastante bien y este, dio buenos resultados. En el cuadro número 4 pongo la idea de la efectividad de los distintos kernel. Bueno, esto de la efectividad, ¿por qué es importante? Bueno, porque fíjense, ahí estoy hablando de tres medidas, pero la medida que más nos importa es la medida de tipo uno. O sea, este tipo uno, que es error de tipo uno, significa, o sea, que son son todos aquellos momentos que hubo de crisis y vulnerabilidad que el modelo no logró predecir. O sea, por qué es importante esto? Porque lo que yo tengo que buscar en el modelo es que el modelo minimice eso. O sea, es preferible, o sea, ¿qué significa esto? Que es preferible que el modelo me diga, ¿sabes que va a haber alta fragilidad? A que no me diga que no había nada. O que el modelo me identifique, ¿sabes que va a haber crisis? Y no suceda. Por lo tanto, lo que tratamos de buscar, o lo que tratamos de buscar es el que el sistema de alerta temprana lo que logre es por lo menos minimizar los errores de tipo uno. En este caso, los tres kernel no cometieron ningún error prediciendo las crisis. Lo cometieron, digamos, hubo errores, por ejemplo, el lineal tuvo muchos errores para la alta fragilidad y el que minimiza el error fue, en este caso, el modelo radial, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, lo que nosotros encontramos es que el mejor modelo para predecir y funcionar como un sistema de alerta temprana, para el caso de México, tendría que ser un modelo de máquinas de soporte vectorial con un kernel radial. Y bueno, otra cosa creo que sí lo comenté, pero esta predicción, o bueno, esta medición se hizo a febrero de 2024. Ya, digamos, marzo no puedo porque pues, todavía no están algunos datos de las cosas, pero se hizo la medición a febrero, digamos, para llevarlo lo máximo posible. Y ahora, ¿esto cómo se ve? Gráficamente, una manera de verlo, y tradicionalmente cuando hablamos de este tipo de modelos, es la idea de la matriz de confusión de los kernel. ¿Qué me dice esta matriz? Lo que va a comparar esta matriz es, digamos, en este lado donde dice predicción, es lo que predijo el modelo que aprendió, y arriba el target es lo que se observó. Ahora, ¿qué encontramos? Por ejemplo, un dato interesante es el que está aquí en la esquina, ese 1.7, porque lo que me está diciendo es que en el periodo que le puse para que probara si había aprendido bien o no, se suscitaron dos crisis y las dos las predijo. Ahora, lo que está en medio, lo que está en la columna de presión,
o de alta fragilidad, la primera entrada de la matriz de confusión me dice que de, hubo, digamos, en el periodo 12 periodo, o sea, hubo 12 momentos de presión especulativa. De los 12 momentos de presión especulativa o de vulnerabilidad en el sector externo, identificó 6, el modelo, 3 los identificó como crisis, pero fue vulnerabilidad, y solo 3 no logró identificar. O sea, se equivocó, los puso como que no eran vulnerabilidad y sí lo eran. Y en el caso de los eventos donde no pasó nada, los 101 eventos que existieron los logró identificar. Ahora, ¿qué, qué desprende de esto? ¿Qué es interesante? Que al volver el sistema de alerta temprana en 3 posibilidades, por lo menos en este caso y para el caso de México y en el periodo de estudio, para cuando no hubo crisis y la crisis más severa, esas dos las logra identificar muy bien. Digamos, tiene problemas en identificar los momentos de vulnerabilidad, pero digamos que tampoco es una pérdida de precisión muy grande, o sea, no podríamos decir que es tan grande. Si lo quisiéramos ver así en términos, es que del 100% de los momentos de vulnerabilidad, identificó el 75%. O sea, así, narradito muy fácil. O sea que de cada 10 eventos que se den de vulnerabilidad, 7.5 va a identificarlos. Y digamos, y lo interesante, obviamente, de esto es que lo hace sobre, o sea, las predicciones las hace sobre los comportamientos de las variables macro que le definimos. Obviamente esto da para más, o sea, existiría la posibilidad de tratar de meter más variables que tienen que ver con el sector cambiario mexicano y tratar de ver qué tan importantes son. Y otra cosa, bueno, que no señalé, pero es bien importante, alguien me preguntaría, bueno, ¿y quién define los pesos? Los pesos los define el algoritmo. El algoritmo de aprendizaje define los pesos de cada variable y define la relevancia de cada una. Por eso es importante que estén normalizados los datos. Porque o sea, digamos, de lo que va aprendiendo y de los patrones que encuentra, él pone los pesos a cada variable. Ahora, como conclusiones de esto, ¿qué podría yo desprender? Pues podríamos desprender 3 bien importantes. La primera es que, bueno, o sea, se usó un modelo de cambio de régimen de Markov y encontramos que el ISP, el índice de presiones especulativas, para este caso tuvo un comportamiento acíclico, o sea, no pudimos identificar que realmente no pudimos identificar que realmente funcionaran con un sistema de alerta temprana. De hecho, tuvo bastante mala precisión en eso. En el caso del SBM, encontramos que el kernel radial muestra un desempeño conjunto del 94.78 y que este es el que minimiza los errores de las señales no enviadas. Obviamente, esta evidencia nos muestra que el SVM es mucho mejor que un modelo de Markov switching para predecir, para funcionar como un sistema de alerta temprana. Sin embargo, también me gustaría hablar de algunas de las debilidades que tienen este tipo de modelos, igual que cualquiera de los modelos que tienen que ver con aprendizaje supervisado, ¿no? Primero, está sujeto a que todas las variables estén normalizadas, porque si no podemos sobreponderar el peso de alguna variable explicativa. Y segunda cosa, y bien importante, si se existe algún valor atípico dentro del periodo de estudio, puede alterar la precisión del modelo. O sea, si encontramos valores outlier dentro del periodo, o sea, que aparezcan datos outlier, esos pueden hacer que los márgenes para el aprendizaje y para que logre predecir, cometan errores. Bueno, y hasta aquí me quedo y muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias al doctor Valdés. Con esto abrimos una sesión de preguntas y respuestas y me gustaría aprovechar para hacerle la primera pregunta al doctor Valdés. Bueno, antes que nada, felicitarlo. La investigación es muy interesante y creo que tiene un montón de implicaciones para el bienestar de la población, ya que, pues, si podemos saber cuándo viene una crisis cambiaria o tener una idea, pues se pueden tomar medidas, ¿no? Especialmente en un país como México, donde el tipo de cambio, pues, se puede transmitir al costo de insumos, al costo del consumo. En fin, mi comentario es que pues creo que tiene muchas implicaciones en términos sociales y mi pregunta sería, doctor, ¿cuáles considera que son las implicaciones más importantes para el bienestar de la población? Gracias. Gracias, doctor, Christopher. Bueno, la primera implicación en términos sociales, creo que, y la más importante de esto, es que, como bien lo comentaba el doctor, nosotros sabemos que los niveles digamos, el nivel de precios en nuestro país, o sea, digamos, el Banco Central actúa para controlar la inflación porque es su mandato, pero gran parte, y digamos, si lo vivimos en el periodo post-COVID, gran parte de la inflación que recibimos en nuestro país fue vía transmisión de otros, o sea, por las cadenas de valor, por el tipo de cambio, por depreciaciones del tipo de cambio. Por ende, es muy importante para la sociedad porque al conocer tú, si ve, o sea, si se vislumbra, una crisis cambiaria, como autoridad, o sea, y así lo digo, puedes tomar decisiones y medidas para tratar de controlar, el posible shock, porque lo que nos va a decir esto, o sea, lo que nos dice este sistema, así, simplemente, lo que me está avisando es que, ¿sabes qué? Hoy estás en vulnerabilidad, por ende, tienes dos opciones. O sea, el hecho de que haya vulnerabilidad implica que estás teniendo ataques de especulación en tu tipo de cambio. Eso le serviría como medida al Banco Central para contrarrestarlo y realmente lo haría, digamos, por controlar los precios, o sea, por mantener una estabilidad, bueno, no controlarlos, sino mantener una estabilidad en los precios. Y segunda cosa, porque también es importante y es algo que no tiene que ver con esta presentación, pero también se me hace interesante cuando hablamos de esto. Una de las cosas más interesantes que hay en nuestro país es que, bueno, en el caso del tipo de cambio, digamos, mucha gente lo hemos asociado históricamente con la evolución de las exportaciones y demás cosas. Bueno, si nosotros nos podemos a revisar los datos de la economía mexicana, se van a dar cuenta que, por ejemplo, el sector más fuerte de nuestra economía, del sector secundario, el sector industrial, y del sector industrial, el que tiene que ver con la producción de cuestiones de acero y demás cosas, este, representa el 70% de las exportaciones. Pero ese 70% de las exportaciones se da algo que se llama comercio intraindustrial, o sea, o comercio intrafirma. Por ende, o sea, no estamos encadenados directamente a eso. O sea, muchos de los vaivenes que recibimos vía los insumos en nuestro país son transmisiones de políticas monetarias o de variaciones en precios en otros países. Por ende, si los tomadores o los que deciden la política en nuestro país, en algunos casos, podrían tomar medidas para, en primer lugar, mantener el poder adquisitivo de las personas, ¿no? O sea, que creo que sería una de las mejores maneras, o sea, tener un sistema de alerta temprana sobre esto. Segunda cosa bien importante, este tipo de métodos, digamos que en este caso lo estamos aplicando al sistema cambiario, nos podría funcionar para como un sistema de alerta temprana para variables macro en términos estatales, en términos regionales, o sea, por ejemplo, tiene una gran aplicación en el sentido de que muchas de las políticas económicas que se toman a nivel nacional o que se tomen sectoriales o regionales, te podría dar un panorama de ver un sistema de alerta temprana, no solo de las crisis cambiarias, sino podríamos ver problemas, un ejemplo, problemas con la recaudación fiscal, problemas con cadenas de producción, por falta de algunas cuestiones. O sea, realmente
digamos, el beneficio de este tipo de sistemas de alerta, no solo, digamos, en este caso es una aplicación que tiene que ver con la cuestión cambiaria, que le importa a a la sociedad porque nos transmiten los precios vía importaciones. O sea, digamos, digamos, ahorita muchos me dirían, bueno, pues no tiene gran relevancia porque tenemos un tipo de cambio apreciado. La pregunta del millón es, sí, tenemos un tipo de cambio apreciado, pero este sistema te podría ayudar a predecir cuando el tipo de cambio que tenemos apreciado, digamos, entra en una disrupción. O sea, por la evolución de las demás variables te va a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a esto, yo preveo que para el siguiente, se acerca una vulnerabilidad. O sea, de hecho, por eso el sistema de alertas tempranas, desde abril de 2020 a febrero del 2024 no reportó algún mes, digamos, con vulnerabilidad o con crisis, porque hemos tenido, después de pospandemia, entramos en un ciclo de apreciación de nuestro tipo de cambio. Y segunda cosa, este modelo, en este caso, lo usé para datos mensuales. Pero otro cantar sería si agarrar el tipo de cambio diario y la evolución de las cosas diarias. Ahí sí podríamos identificar los días donde ha habido presiones sobre el tipo de cambio. O sea, pero yo creo que sí es importante por eso, ¿no? Porque le permite tener claro cuándo podría venir esto y al final de la película esto se acaba trasladando a los niveles de precios, ¿no? Y ahí afecta el bienestar de la sociedad, o sea, porque las personas es donde van a percibir las variaciones del tipo de cambio, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, comentarios? Pueden abrir su audio, escribir en el chat o la manita. Ah, perfecto, Ulises, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí, Perfecto. Eh, eh, Quería felicitarlo, doctor Valdés. Interesante su plática del día de hoy. Yo tengo dos comentarios o preguntas como se puedan traducir. La primera, estos resultados que obtienen, ¿no? En estos modelos, tal vez no se deban a la naturaleza de cada crisis, si bien el COVID-19 fue una irrupción, ¿no? Como tal, no fue de la misma naturaleza que la del 2008, 2009. ¿No cree que esto es lo que esté implicando a estos resultados, ¿no? Que no se den como uno espera, ¿no? Y Ah, otra es en cuanto permíteme, al entorno que está viviendo México en este entonces, ¿no? Un peso sobrevaluado, pero esto se debe, pues, en parte por una tasa de interés alta, ¿no? Tenemos todavía una tasa de interés alta que estaba leyendo y no recuerdo si bien 2 o 3 años, donde no ha habido ninguna reducción a la tasa de interés por parte del Banxico. Es interesante su modelo, nos podría ayudar ahora que comiencen estas bajas a las tasas de interés, poder estimar si no tendremos un choque a este tipo de cambio, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. muchas gracias, Ulises. Tus preguntas son bastante interesantes. Mira, primero respondiendo a la primera. Este, por ejemplo, el hecho de la crisis que logra identificar el modelo para el caso de COVID en marzo, digamos que la marca como crisis marzo 2020, la que vimos en 2008, si bien es cierto, esas crisis, su naturaleza, fueron distintas, digamos, porque el caso de COVID fue el confinamiento y detuvo o sea, detuvo por el lado de todas las cadenas de valor, se detuvieron. Lo interesante en este sentido de este modelo, y bueno, y regresando a esto, te darás cuenta que los meses que identifica de crisis no solo abarcaron, digamos, la que identificó, o sea, el modelo logró identificar la de COVID,
por ejemplo, identificó presiones en el tipo, o sea, crisis con el tipo de cambio de la de 2016, la de 2011, la de 2009, la de 2008, 2006, en agosto 2006, mayo 2002, la de noviembre de 1997. O sea, lo que encontramos, digamos, es que el modelo, por lo menos para este periodo, por las variables explicativas que usamos, parece ser, digamos, que funcionó, que fue eficiente. Ahora, una cuestión que voy a sacar y siguiendo tu comentario, sería interesante probar, o sea, para este tipo de modelo, digamos, porque tomo la propuesta, son 6 variables para tratar de predecir la crisis. Lo interesante sería no meter, o sea, porque esa ventaja te da este tipo de modelos. Podríamos meterle 12, o sea, podríamos meter un ejemplo, la restricción financiera que tiene el gobierno federal, digamos, en términos de velocidad de recaudación. Podríamos meter la capitalización de los activos y pasivos de la banca comercial, de algunos de los más grandes. Podríamos incluir variables que tienen que ver con cadenas de valor específica, índices de producción específico, saldos del balances comerciales, digamos, de la balanza comercial específica. Digamos, una de las cosas interesantes de estos modelos es eso. Si bien es cierto, tiene el punto de que tiene o sea, tiene dos momentos de disrupción muy fuertes, que fue 2008, y 2020. Podríamos decir que en esos casos, puede ser que como estuvieron dentro del periodo, logró abrir, porque eso sí sería de mi parte totalmente arbitrario no decirlo. Podría ser que como esos dos periodos de crisis estuvieron en esos momentos, abrió el umbral para elegir una crisis. Digamos, pero sería interesante probar, digamos, quitando, o sea, probando con el modelo antes de los periodos. De hecho, no se me ha ocurrido, de hecho, es muy buena idea la tuya. Probar con el modelo antes de las crisis y pasarle el aprendizaje sobre la crisis en los dos momentos y ver qué pasa. O sea, para ver qué tan bueno es, ¿no? En el caso de lo que comentas del Banco Central, sí, sí es cierto, tenemos una tasa de interés muy alta. De hecho, por lo que he estado leyendo y ya se espera, digamos, o se esperaría que el Banco Central bajara la tasa de interés, porque después del periodo post-pandemia, una de las cosas que nos dejó fue altas tasas de interés. Bueno, en el caso de México, observamos tasas de interés que no habíamos observado, creo que en 20 años. Y por lo tanto, yo creo que con ahorita que vengan los recortes de la tasa de interés en nuestro país, digamos, que por lo que he estado leyendo se espera que en marzo, digamos, la decisión de política monetaria ahorita en marzo o en abril, venga el primer recorte y de ahí empiecen a seguir los demás recortes, porque parece que la trayectoria de mediano y largo plazo de la inflación va a converger en 2025, 2026, a la inflación objetivo o estar cerca del más o menos 1%. Sería interesante ver qué pasa. O sea, pero lo que tú comentas es cierto. O sea, esas decisiones van a ser, esto nos podría mostrar si habría un shock en el tipo de cambio. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Parece que no. Doctor Valdés, por muchísimas gracias. Con esto estaríamos concluyendo. Solo pues darle otra vez las gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento. Una gran investigación. Felicidades. Muchísimas gracias, Chris, y un gusto que me hayan invitado. Bonita tarde a todos. Gracias.